Bueno, pues hola a todos. Hoy vengo a contar unas anécdotas que me han pasado durante este año. A nivel de pentesting, aquí no lo he puesto en el título, pero bueno, también son de Bug Bounty algunas. Y bueno, y un posible CVE que reporté durante este año, que al final se ha cumplido. Y bueno, ahí tenéis el identificador por si alguien quiere buscarlo. Y nada, hago un poco de presentación sobre mí. Me llamo Jonathan Nebot, ¿vale? En Twitter xnego7. Y durante toda mi carrera gamer también, el nombre de Nego7. Desde los 7 años. Y nada, a nivel de formación académica, estudié un grado medio, ¿vale?, de Sistemas Microinformáticos y Redes en Barcelona. Y bueno, desde ahí ya habían un par de asignaturas en las cuales ya tocaban una parte de pentesting, había tocado mucha parte de ciberseguridad sobre todo, y bueno, desde ahí ya me empezó a gustar bastante el tema del campo de la ciberseguridad. Y bueno, desde ahí, pues ya a raíz de ahí, ya me fui a hacer un grado superior, ¿vale?, que es básicamente el mismo que el grado medio, que es Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes, pero con la especialidad de ciberseguridad, ¿vale? Todo esto en Barcelona. Y nada, ya actualmente trabajo como auditor de seguridad en el equipo de hacking de Inetum, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo aquí, a nivel de certificaciones tengo 3 de Community Group, que es un nivel bastante inicial a nivel teórico sobre todo, y bastante antiguas ya. Y como segundo tengo el EJPT, también que fue el año pasado, que me lo saqué el año pasado, un nivel bastante inicial de hacking sobre todo, en la parte práctica, que también se recomienda bastante para alguien que se quiera iniciar en este campo. Y bueno, y actualmente estoy cursando la OSCP, ¿vale? Y nada, os quiero contar unas anécdotas bastante curiosas que me han pasado durante este año. Y bueno, la primera de ellas es un SQL injection en una entidad bancaria, ¿vale?, bastante famosa aquí en España, sobre todo, durante una auditoría de seguridad interna, ¿vale?, los cuales eran en un servicio interno que ellos tenían. Como se puede ver aquí en el parámetro IDDoc, no sé si se ve mucho, pero era vulnerable a SQL injection basado en error, sobre todo en la respuesta. En la respuesta del servidor podemos ver que nos arroja aquí, en este caso, la versión del gestor de base de datos, ¿vale?, que en este caso, no sé si alguien se está dando cuenta, pero no está montado sobre un Linux. O sea, no está alojado sobre un Windows. No sé si alguien se había dado cuenta. Está montado sobre un Linux, un sistema de Ubuntu, ¿vale? Esto es una curiosidad que no me había topado yo antes. Y como aquí abajo se puede ver, se puede realizar, aparte de ganar acceso ya directamente al gestor de Microsoft SQL Server, se pudieron listar archivos de la máquina interna, ¿vale?, que en este caso se puede leer el etc password, no se ve mucho, aparte está pixelado. Y abajo se puede ver también el etc fstab, que ahora más para adelante se podrá ver. Y bueno, y esto, lo de la curiosidad que hablaba sobre el Linux, es que no siempre un Microsoft SQL Server tiene que estar alojado en un Windows, puede estar en un Linux perfectamente. Y en este caso, ¿qué pasa? Que una vez ejecutamos una SQL injection, lo que normalmente solemos hacer después es intentar ejecutar comandos directamente en la máquina. Vale, pues ¿qué pasa? Que aquí no se podía. ¿Por qué? Porque la característica que se utiliza normalmente para poder hacer las ejecuciones de código en la máquina es xpcmd shell, pues no se encontraba habilitada en Linux, no se puede habilitar. Y bueno, básicamente es lo de antes, lo que hemos visto antes, que solo se pueden listar ficheros internos de la máquina, ¿vale? Y ahí se puede recolectar un poco más de información, no tanto como en un Windows, pero bueno. Y una de estas también, un fichero bastante interesante que os recomiendo que veáis, es el etcfstab, que en Linux, como ya sabéis, es para hacer puntos de montaje, de configuraciones sobre todo. ¿Y qué pasa? Aquí se ve pixelado el usuario y una contraseña, y alguien podría saber o podría decirme de qué tipo de usuario son estas credenciales, más o menos así viéndolo pixelado. Bueno, estas credenciales son de administrador de dominio, ¿vale? Directamente se encontraron aquí y, bueno, la contraseña, aparte de que está pixelada, tampoco es que fuese muy robusta. Y, bueno, a través de ella se pudieron hacer bastantes password spraying y tal sobre el dominio en general y, bueno, ya se ganó acceso básicamente a la organización completa. Vale, ahora pasamos a una anécdota bastante chula reciente de hace unas 2 semanas más o menos, de Bug Bounty, ¿vale? Y quiero que tengáis un poco en cuenta las subidas de archivos, sobre todo para programadores. Hay que intentar sanitizarlas lo mejor posible, sobre todo en la entrada de datos y luego cómo se visualizan en la pantalla, ¿no?
Y en este caso era se encontró un Open Redirect, ¿vale? En una subida de archivos mediante la etiqueta meta de HTML, puedes redirigir a un servidor externo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que desde ahí se aconteció porque una vez subías el HTML te generaba una URL, el cual tú se lo enviabas a cualquier persona, ya estuviera autenticada o no, y esa persona iba a ser redirigida al site donde el atacante podía redirigir a este usuario. ¿Y qué pasa? Que a través de aquí normalmente hay varias formas de escalar esta vulnerabilidad, y en este caso la escalé a un XSS almacenado, ¿vale? Se intentó el payload de aquí arriba, como se ve, el típico que siempre se intenta cargar, que es un source que no existe, para forzar un error, un alert 1 en este caso, ¿vale? Para comprobar si era vulnerable o no a XSS, perdón. Y a raíz de ahí se bloqueó. Iban varios payloads bloqueados y tal, y a raíz de ahí pues ya intenté, como podéis ver aquí en el payload de aquí de la derecha, se cargó un iframe, ¿vale? Con un doc, cargando un source doc, sobre todo, y en la parte de dentro también bloqueaba los caracteres internos, sobre todo el mayor que y el menor que lo suele bloquear bastante, tanto librerías de JavaScript como en general, ¿no? ¿Y qué pasó? Que encodeándolo en HTML entities se pudo bypassear y, como se ve a continuación, se pudo saltar el blacklist y se pudo triaguear el XSS almacenado. Tan solo enviándole el enlace, como he dicho anteriormente, que cuando subías el HTML te generaba este enlace y se lo mandabas a cualquier persona y este veía el alert directamente, en este caso para comprobar que era vulnerable, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no me quedé ahí. Yo intenté escalarlo sobre todo a un account takeover, ¿vale? Que es una vulnerabilidad bastante grande, categorizada como alta, sobre todo, que con esto puedes secuestrar sesiones de usuarios, ¿vale? A través una vez comprobado el XSS almacenado, pues se intentó bypassear también lo mismo, que caracteres especiales sobre todo, y en este caso el payload se ve, pero enviando una cookie, un parámetro cookie, enviando el payload de document.cookie de la sesión del usuario al cual iba a acceder durante el enlace, mientras estuviera autenticado previamente, ¿vale? Y aquí en el Burp Suite abajo se ve como la cookie es enviada del usuario al que ha accedido al enlace. O sea, él no veía nada, era totalmente ofuscada, ¿vale? Y a raíz de ahí pasamos a otra anécdota de pentesting, en este caso, que esta fue bastante reciente, también hace una semana más o menos, de un bypass del Windows Defender, ¿vale? Entre otros 3 micro también, el cual se pudo bypassear. Bueno, voy a explicar un poco el procedimiento de cómo fue, porque en las auditorías normalmente todo el mundo dice que, bueno, hay vulnerabilidades que se explotan de botón gordo, ¿no? Que se llaman, que al final se intenta ejecutar código de manera remota, explotando una vulnerabilidad de alguna versión en específico. Y sí, hay algunas que sí y ganas acceso al sistema, pero hay otras que no. Y en este caso fue todo a raíz de un procedimiento, ¿vale? Que fue todo en la intranet interna del cliente al cual se estaba auditando. ¿Y qué pasaba? Que en la intranet interna había un parámetro en la web que era el de las newsletters, ¿vale? O sea, eso normalmente la gente no suele hacer mucho caso, porque normalmente se inyecta código en los formularios de inicio de sesión o registro o algún tipo de formulario parecido, pero en el campo de newsletter no estaba sanitizado, pero ningún tipo de string. O sea, tú le metías un correo normal y te daba un error 500. Y ese error 500, entre otros, era un error SQL también, el cual divulgaba información de la tabla y la base de datos interna, ¿vale? Y a raíz de ahí también fue, si tú accedías a la respuesta de ese error 500, el Laravel, había un Laravel por detrás y hacía un disclosure de las variables de entorno del Laravel. Y entre ellas habían 2 claves de Amazon, ¿vale? El AWS Secret Key y el Access Key, que se utilizan para acceder a una cuenta de Amazon, y a raíz de ahí se pudo acceder a un bucket que ellos tenían interno de Amazon, ¿vale? Y una vez también teníamos las credenciales, otra de las variables de entorno eran credenciales de administrador del Microsoft SQL Server, en este caso, que se comprobaron. Y aquí, como veis, se conectó mediante el software este de Heidi, que peta más que la hostia. Y nada, nos conseguimos conectar y ya habilitamos el módulo XP CDM de Shell. Como hemos dicho anteriormente que en Linux no se podía, pues aquí sí. Y aquí un ipconfig se pudo listar que era una máquina de EC2 de Amazon. Y bueno, a raíz de ahí ya se pudo pivotar a otros
a otros sistemas y a otras máquinas internas del sistema, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se produjo este bypass? Pues a través de este chico de aquí, que lo encontramos porque intentado subir reverse shells al sistema para poder ejecutar código ya de manera con una CMD, ¿no? Que está muy bien ejecutar código con el Heidi directamente, pero bueno, lo suyo es hacer una reverse shell, ¿no? Y bueno, como era una instancia de Amazon, pues encontramos este recurso, que era del chico este de IT Security Labs, que era un payload en NIM, en un lenguaje de NIM que tiene varias semejanzas a Python y tiene un lenguaje de compilación como C, ¿vale? Y era un payload en NIM, básicamente era una reverse shell ofuscada, ¿vale? Que tú tenías que cambiarle solamente el parámetro de IP y puerto al cual tú te ibas a estar en escucha. Y bueno, como se ve en la captura de abajo, no sé si se ve mucho, pero el payload se llamaba señora2.exe, ¿vale? O sea, el primero que se crafteó para poder subir al servidor lo bloqueaba, el Windows Defender. Y ese era el señora.exe, ¿vale? O sea, yo siempre le suelo poner nombres graciosos a los binarios, no sé. Y nada, se pudo crear el señora2.exe, el señora1 se bloqueó, se subió el señora2.exe y se pudo ejecutar perfectamente. Y aquí se ve cómo hemos accedido como Microsoft SQL Server, como el usuario. Vale, ahora me gustaría hacer un inciso, sobre todo un bug bounty para la gente aquella que se está iniciando, como yo, prácticamente, que este bug lo encontré hace unos 4 meses, más o menos. Es en un programa privado de HackerOne, en un VDP sobre todo, que es en una página bastante famosa de gaming, que no puedo decir, y se produjo un bypass, pude hacer un bypass del OTP, de la verificación del email que te mandan. El código este que te envían para verificar tu cuenta, pues es... ¿Y cómo se puede hacer esta vulnerabilidad? ¿Cómo se puede producir? En este caso, según el método que yo utilicé, era, sobre todo, pasarlo todo por un proxy, en este caso que es Burp Suite, crear un usuario legítimo y bueno, ¿vale? Normal, un usuario normal, sin tener que hacer ninguna cosa normal, y ver cómo los datos se estaban enviando, tanto petición como respuesta, y sobre todo la respuesta, tener en cuenta el código de estado de la respuesta y el cuerpo, ¿vale? Para ver cómo se están enviando esos datos y cómo los está recibiendo, ¿no? Y cómo está respondiendo. Y en este caso, para poder después bypassear ese OTP, una vez ya sabíamos cómo era el código de respuesta, pues creé un segundo usuario con un OTP incorrecto, ¿vale? O sea, lo registré, te enviaba un OTP, le puse del 1 al 6 el OTP, que es incorrecto. ¿Y qué pasa? Capturé la petición de respuesta y daba un 400 bad request, ¿vale? ¿Que esto qué es? Que no se podía porque el código era incorrecto. ¿Y qué pasa? Que una de las técnicas que yo utilicé es la manipulación de respuesta, ¿vale? En el OTP. Hay varios tipos para poder bypassear un OTP, tanto el segundo factor de autenticación como el authentication bypass normal que se suele hacer. Pues aquí, con esta técnica de manipulación de respuesta, es obteniendo la respuesta anterior del usuario que hemos generado bueno, la copiamos, tanto el código de estado, que era un 200 OK, como los parámetros de respuesta. Aquí se pueden ver que básicamente los principales eran el success true, el email verificado y el nombre de email que ya lo teníamos. O sea, con cualquier email que nosotros tuviéramos, ¿vale? De cualquier persona, no hacía falta que tuviéramos acceso al buzón de correo, pues nos podíamos crear la cuenta de cualquier usuario, ¿vale? Y esto al final se pudo resolver en HackerOne y ya está solucionado. Y bueno, ahora quiero explicar un poco la historia del CVE mío que encontré. Y todo fue a raíz de una auditoría interna de seguridad en el software de SCM Manager. No sé si muchos de aquí lo conocéis. Era sobre todo una versión antigua. Y es un software de código abierto, ¿vale? Es un gestor de repositorios que soporta Git, Mercurial y Subversion. Entre ellos tiene instalación de plugins y es de fácil configuración, ¿vale? ¿Y cómo fue el CVE? Vale, pues básicamente esta es la interfaz, ¿vale? Esto es luego la POC que hice yo en local para poder reportar los CVE Mitre, ¿vale? Que no puedes hacerlo en producción, obviamente. Y en esta parte de aquí gané acceso cuando era en la auditoría de seguridad. ¿Y alguien adivina con qué credenciales puede acceder al gestor de contenido? Admin. La típica, ¿no? Vale, pues una vez gané acceso, ¿qué pasa? ¿Qué solemos hacer nosotros? Pues buscar, sobre todo, vulnerabilidades asociadas o al software o a la versión del gestor de contenidos que se está empleando, ¿no? En este caso.
¿Y qué pasa? Que no había nada reportado. Y digo, bueno, todavía me queda bastante tiempo de auditoría. Y digo, bueno, voy a investigar. ¿Y qué pasa? Encontré esto en uno de los campos, en este campo de repositorios, en el de descripción, que era metiéndole el payload tal cual, de un XSS, como el que antes bloqueaba en el bug bounty, pues aquí lo cogía perfectamente. Y a partir de este ya salieron 2 más, sobre todo. Y eran en estos 3 campos, sobre todo en el campo de usuarios, ¿vale? En el display name, y aquí en el apartado de grupos, en descripción, también se pudo saltar el XSS. En este caso, como era administrador, pues a no ser que tuvieras alguna de esto para poder acceder a algún otro usuario que tú quisieras en específico, pues bueno, pero como era administrador, pero para poder hacer esta explotación necesitas un usuario autenticado, el CVE, ¿vale? Y necesitas un usuario con privilegios de escritura o administrador, ¿vale? Administrador o privilegios, o sea, permisos de escritura en uno de estos 3 campos, ¿vale? O sea, aunque sea en uno, pues ya se puede acontecer, ¿vale? Y vale, ahora os voy a explicar cómo hice yo el reporte, ¿vale? Lo hice en CVE Mitre. Y bueno, a raíz de aquí ya fue en el formulario, ¿vale? Os podéis dirigir aquí en el enlace este de aquí a continuación y os llevará a este formulario de aquí. ¿Y qué tipo de datos nos pueden pedir? Sobre todo para poder hacer el reporte, son qué tipo de vulnerabilidad es, ya si es un RC, si es un XSS, ¿vale? El tipo de vulnerabilidad, el vendedor si conoce o es conocedor de esta vulnerabilidad, el producto afectado y la versión, sobre todo el gestor y la versión que es importante para que ellos luego lo parchen o saquen alguna actualización. Y luego referencias de GitHub, que es lo que hice yo, que me creé un repositorio en mi GitHub y hice una POC en local, como se veía anterior, de la vulnerabilidad, ¿vale? Para poder enviársela y luego que te hagan a ti bueno, para que ellos pudieran enviarte a ti el reporte, ¿no? Y como plus, me gustaría también decir o explicar la parte de cómo reportar un exploit que nosotros hagamos, ¿vale? A nivel de programación. Sobre todo yo hice un exploit en Python 3 que automatizaba todo esto, ¿vale? Y lo reporté también a ExploitDB, que es la base de datos más grande que hay normalmente de vulnerabilidades. Y es básicamente enviarle un correo a Offensive Security y con la plantilla que tenemos aquí en la derecha, ¿vale? Abajo a la derecha, del título, CVE si tenemos, que hay veces que no. Si tenemos algún Google Dorking también. Y bueno, a raíz de ahí ya se pudo publicar, porque el exploit lo hice después de la publicación del CVE, porque yo quería primero que si era un CVE de verdad y luego poder hacer el exploit. Y bueno, una vez aconteció eso, pues ya publiqué en ExploitDB y me lo aceptaron también y ya también estaba publicado ahí. Luego lo podéis buscar también, no hay ningún enlace aquí ahora, pero en mi GitHub está. Y nada, como toda historia tiene su final, hasta aquí ha sido la charla, espero que os haya gustado. Y nada, sobre todo dar las gracias a Navaja Negra y a Inetum por la oportunidad. Y nada, no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, decírsela a la IA.